buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le doy la más cordial bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo, porque mire, ayer por la tarde, la Deutsche Welle, pero ProPublica e Inside Crime publicaron 3 textos que recrean la misma historia. El supuesto financiamiento del crimen organizado a la campaña de López Obrador en 2006. Los textos están basados en entrevistas anónimas y no aportan material gráfico o pruebas para sustentar sus dichos. Pese a lo escandalosa que suena esta información, la realidad es que no se sustenta frente a los hechos. Y si no me cree, le cuento que en una entrevista para el periodista Jesús García del medio La Opinión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo esto que usted ve en pantalla. La actividad de investigación estuvo limitada en el tiempo, restringida en alcance, únicamente a actividades criminales relacionadas con las drogas detectadas en el país y concluida. Y a mí me hace también bastante ruido que varios medios en este país le han hecho mucho revuelo a esta información. Incluso ha habido reporteras que han afirmado que estos hechos, a pesar de no estar confirmados, son hechos ya consumados. Dicen por ahí que lo que no suena lógico, suena metálico. Póngase cómodo, que este es Informe Capital y se va a poner bueno. Vamos de lleno con la información. Esta mañana el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, presentó su 6º informe de actividades durante los 200 días que tiene como mandatario. Destacó los principales logros de su administración, como la reducción de homicidios que pasaron de 4 a 1.8 al día en enero de 2024. En materia de movilidad, acentuó las acciones realizadas en cuanto al mantenimiento del metro, por ejemplo, la apertura total de la línea 12 y las obras de renivelación en las vías de la línea 9 y la línea B. El jefe de gobierno enfatizó también sobre las acciones emprendidas en contra del cártel inmobiliario. Más adelante le tendremos todos los detalles. Y mire, en lo que va de este año, el Sistema Único de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México ha recibido 4.330 reportes por falta de agua, es decir, un promedio de 144 reportes diarios. El 42% de los reportes fueron resueltos y los 2.499 que restan se encuentran en proceso de atención. El problema de escasez de agua que enfrentamos se debe a que las 3 presas que abastecen a una tercera parte de la población del Valle de México a través del Cutzamala se encuentran en su nivel más bajo, con 39.8% del almacenamiento histórico. En este contexto, le informo que el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República trabaja en el dictamen en torno a la nueva Ley General de Agua, que estará en agenda del próximo periodo de sesiones que inicia mañana. Entre lo que plantea la minuta está frenar la privatización de los recursos hídricos y concretar que el Estado garantice el derecho de todos al acceso al agua. Al respecto, senadores morenistas recordaron que por años, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ha habido presiones por parte de empresas privadas para que no se legisle respecto a este tema, pues han visto el agua como un negocio bastante redituable en detrimento de las comunidades indígenas y ahora de la población en general. Sin embargo, resaltaron que hay una resolución en la Suprema Corte de Justicia que obliga al Congreso a aprobar este dictamen. Vamos ahora al resumen de lo ocurrido en Palacio Nacional en la conferencia matutina de este miércoles con mi compañero Pepe Fuentes. Buenas noches en el estudio. En esta ocasión le traigo 4 temas fundamentales de esta conferencia mañanera. Empecemos. El primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador le exigió al gobierno de Estados Unidos pruebas de los dichos de la DEA sobre el presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña de 2006. Esto difundido por el medio ProPublica. Escuchemos. Si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política. Nada más decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política. Ante las manifestaciones en contra de la corrida de toros en la Plaza México, el presidente López Obrador dijo que la clausura o la permanencia de esta fiesta brava se deberá de resolver a través de la participación ciudadana. Pero lo mejor siempre es la democracia, es el mejor método. Y hay que tenerle confianza a la gente, no tenerle miedo al pueblo. Por otro lado, el mandatario federal celebró que el PRI anuncie que votará a favor de la reforma de pensiones y aseguró
que no se puede vivir tanto tiempo en el error. Qué bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer. Los partidos son instrumentos de lucha, nada más, al servicio del pueblo, simples instrumentos de lucha. Lo que interesa son las causas. Estos fueron los temas más importantes de la conferencia mañanera. José Manuel Fuentes, para Informe Capital. También en Palacio Nacional, el presidente López Obrador explicó que el juicio político que solicitó su gobierno contra el juez Crescencio Contreras Martínez, radicado en Tamaulipas, se debe a su actuar en favor de integrantes del crimen organizado. El presidente explicó que el recurso es respuesta a la actitud descarada del Poder Judicial, del que insistió es una institución podrida, llena de corrupción. En más información del Poder Judicial, le comento que este miércoles la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en el Congreso de la Unión el 9 de marzo de 2021, lo cual beneficiará a 6 empresas privadas, puesto que consideraron que las normas de esta ley violan las reglas que regulan la generación y el mercado eléctrico mayorista. Esta aprobación marca un precedente respecto al proceso que seguirán los juzgadores en torno a otros recursos presentados contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. En otra decisión, pero ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le informo que la Sala Superior de este órgano confirmó por unanimidad la multa de 62.2 millones de pesos impuesta por el INE en contra de Morena y de los partidos aliados, derivado de la omisión de reportes de gasto por más de 40 millones de pesos en espectaculares, bardas y mantas en el proceso interno para elegir a quien ocuparía la titularidad de la Coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación. El magistrado Felipe de la Mata argumentó que la publicidad de Morena estuvo a la vista de todos, lo cual ameritó gastos que no fueron reportados ante la autoridad electoral. Frente a esto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la multa es ridícula, ya que quienes participaron en el proceso interno del movimiento se deslindaron públicamente de los actos publicitarios juzgados. Además, mencionó que la decisión del tribunal es ilegal, de carácter político y lejana a los criterios que este órgano ha establecido con anterioridad y, en este sentido, acusó que las instituciones electorales siguen siendo rehenes y títeres del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. En más información, le cuento que continúan las renuncias en las fuerzas políticas de la oposición, ya sea para buscar posiciones en otros partidos de cara a los comicios del 2 de junio o por diferencias con sus dirigencias. Tan solo en las últimas horas, 83 militantes del PRI en Colima oficializaron su salida de este instituto político, luego de que la alcaldesa del municipio que lleva el mismo nombre de este estado, Margarita Moreno González, dejó el tricolor y se sumó a las filas del Movimiento Ciudadano al no ser tomado en cuenta por la alianza del PRI, del PAN y del PRD para el actual proceso electoral. En otro caso, esta mañana el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, puso fin a 40 años de militancia en el PRI y mencionó que ha recibido la invitación de incorporarse a otras fuerzas políticas, lo cual dijo decidirá próximamente. Por su parte, el diputado federal Luis Espinosa Cházaro anunció su salida del PRD tras 17 años de militar en el Partido del Sol Azteca. La decisión, explicó, la tomó al no coincidir en las últimas decisiones del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Sin embargo, sí aclaró que seguirá apoyando la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez. Con esta información vamos a una breve pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Informe Capital y esto es El Desdoble. Y para el desdoble de este miércoles vamos a hablar sobre esta información que se publicó en 3 medios internacionales y dio mucho revuelo en medios nacionales en torno a un supuesto financiamiento a la campaña del presidente López Obrador de parte del crimen organizado en 2006. Para hablar de este tema le doy la bienvenida al doctor Carlos Pérez Ricart. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Braulio? ¿Cómo te va? Encantado. Qué bueno que nos acompañes porque tú hiciste una publicación muy temprano y por la mañana, un análisis de cómo veías estos textos. Cuéntanos, ¿qué fue lo que tú identificaste? Varias cosas. Supongo que ya todo el auditorio está familiarizado con la nota. Se trata de un presunto intento de soborno del cártel de los Beltrán Leiva a la campaña del presidente López Obrador en el año 2006.
Es la investigación de la DEA que comienza en el año 2010 y que se cierra en 2011 y se publica ahora en 2024. Lo que se publicó ayer por 3 medios internacionales, Deutsche Welle, Inside Crime y ProPublica, es básicamente la misma historia con las mismas fuentes de una investigación fallida, aquella que, insisto, se abre en el 2010, se cierra en 2011 y la vemos apenas ahora, ¿no? No tengo la menor duda de lo que se trata por la forma y por el fondo en la que fue publicada, que se trata de una intromisión de la DEA en la campaña electoral del 2024 aquí en México. No se puede entender que se publique esta historia, que insisto, es una investigación fallida por parte de la DEA porque deciden cerrar la investigación ante la falta de elementos para continuarla en 2011 y que se publique a 4 meses de las elecciones. Entonces, la leo como parte del enojo que tiene la DEA, el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Justicia frente al presidente López Obrador por varias cosas que en los últimos 2 o 3 años han ido empañando la relación entre unos y otros. Pero la leo, insisto, desde su prisma estrictamente político para intervenir en la elección de Estados Unidos, de México, desde Estados Unidos. Y me parece muy grave que un gobierno extranjero esté interviniendo como lo está haciendo la DEA en la elección de junio de este año. Que también hay que decirlo, ¿no? La DEA ha sido una institución que ha sido muy criticada por el presidente López Obrador, que tampoco representa la totalidad del Estado de Estados Unidos. El presidente hoy en la mañana le pedía una explicación a Joe Biden y también el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hoy en entrevista para Jesús García, decía que esta fue una investigación que tuvo alcances limitados y que incluso se concluyó, lo que tú decías, pero pues confirmado ya por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tienes toda la razón en que esto es más complejo que decir que el gobierno de Estados Unidos en su conjunto. Sin embargo, la DEA es una agencia del Departamento de Justicia del gobierno federal. Es una agencia estadounidense que existe desde hace ya más de 50 años y se dedica justamente a intervenir en operaciones antinarcótico en Estados Unidos y fuera. Entonces, si bien no es parte del gobierno central, es inevitable señalar que sí forma parte del gobierno de Estados Unidos y que hay ciertas responsabilidades políticas detrás de estas filtraciones. En todo caso, sí tiene razón, es un puñado de agentes, parece ser un puñado de agentes que, molestos por aquello que ocurrió en 2011, por el cierre de esa investigación, contactan a un grupo de investigadores y de periodistas, uno de ellos en particular reconocido en todo el mundo como Tim Golden, ¿no? Premio Pulitzer. Ofrecen esta información a estos testimonios y se publican en 3 medios internacionales. Pero lo cierto es que intentan intervenir en la discusión pública de hoy, ¿no? Entonces, quiero ser muy claro, independientemente de que sea cierto lo que se menciona, no lo sabemos, ojalá se investigue. Creo que el dinero en las campañas, el dinero mal habido, el dinero criminal en las campañas hace mucho daño. Claro. Decía en aquel tuit hoy en la mañana, no solamente hace mucho daño en términos de que envilece la política, sino que también, mucho más importante que eso todavía, deja muchos muertos en México, ¿no? Entonces, hay que investigar eso con su totalidad. Dicho eso, hay que leerlo todo en términos políticos, ¿no? O sea, no tener una lectura política, una óptica política de esta filtración, entonces estamos perdiendo la mitad de lo que en realidad está sucediendo. Doctor, también tú tienes, usted tiene investigaciones y trabajo bastante documentado sobre otros momentos en los que la DEA se ha comportado más como un actor político que como una agencia de investigación y detección de drogas. Tengo un libro que me permite hacer una promoción, se llama 100 años de espías y drogas. Es un libro que trata de 100 años de cómo las agencias antinarcóticos de Estados Unidos, incluyendo la DEA, participan y han participado en política nacional. Es un libro que da cuenta de precisamente ese tipo de comportamientos desde hace más de 100 años. Y hay uno que me interesa bastante, que creo que podemos analizar también a la luz de lo que sucedió ayer, y es el momento en que la DEA en la década de los años 80, particularmente después de la muerte de Kiki Camarena en el 85, participa realmente de la política, acusa a hoy el encargado a Manuel Bartlett, en ese momento secretario de Gobernación,
de haberle dado de fumar crack al propio Kiki Camarena en 1985 para impedir que él llegara a ser presidente de México en 1988. Independientemente de lo que pensemos de Manuel Bartlett hoy, o hayamos pensado de él en el pasado, era una acusación completamente infundada, ¿no? Y hoy un poco viene a pasar lo mismo, la DEA intentando intervenir en la política nacional a partir de filtraciones, de comunicación con medios nacionales e internacionales, y desde mi punto de vista casi que es un deber patriótico, más allá de las filias y fobias que tengamos, rechazar este tipo de intentos por parte de agentes extranjeros para intervenir en la vida política nacional. Excelente, doctor. Este hecho que nos mencionas, el asesinato de Kiki Camarena aquí en México, también fue un punto de quiebre, tanto en cómo se organizaron, valga la redundancia, los grupos del crimen organizado en nuestro país, como la relación con la DEA y con el gobierno de México. Doctor, le mando un fuerte abrazo y le agradezco mucho por su tiempo. Braulio, muchas gracias y siempre aquí a la orden. Muchas felicidades por el noticiero. Hasta luego. Y también le quiero presentar un video que quería tirar cuando estábamos en el editorial. Es sobre una entrevista que hizo Obed Rosas, reportero de Sin Embargo, a el ex jefe de operativos internacionales de la DEA, Mike Vigil. Dijo esto. Elementos en ambos juicios. Y ya tú sabes que si hubiera indicios, entonces fueran hablado de que López Obrador estaba recibiendo dinero, que esto que él iba a proteger. Mira, yo no estoy de acuerdo con la política de abrazos y no balazos. Yo siempre he hablado sobre de eso, pero hay que decir la verdad que no hay vínculos de López Obrador en esta investigación que se llevó a cabo. Y es importante y le quería presentar este video porque es precisamente el ex jefe de operativos internacionales de la DEA. Y lo que dice es que no hay vínculos con el presidente López Obrador en estas investigaciones. Me parece que era un tema importante que abordar. Pero bueno, vamos a Infodemia. Y para esta sección le doy la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Miguel Elorza, jefe de información de Infodemia. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Braulio, querido Braulio. Muy bien, gracias. ¿Tú, ustedes, qué tal? Todo bien, todo bien. Bien y de buenas porque es miércoles de Infodemia. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Hombre, pues ya Pérez Ricard justamente nos habló le estaba escuchando de la gran infodemia que se generó a propósito del presidente López Obrador, pero hay otras noticias falsas que desmentir y el equipo de Infodemia armó un video a propósito de lo que no respondió el expresidente Ernesto Zedillo y todas las narrativas que generaron aquellos periodistas, comunicadores, hasta porristas del expresidente que se dedicaron a darle eco a sus palabras. Si les parece, vamos a ver ese video. El 23 de enero, durante la conferencia matutina presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó 4 preguntas al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien participaría en un foro organizado por una financiera en la Ciudad de México. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOAPRO. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50% de su salario. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo. La cuarta, ya. Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor
a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales. Sin responder a las preguntas, Ernesto Zedillo desvió el tema asegurando que la democracia está en riesgo, porque se le ha dado apertura de espacios al populismo. Creo que el mayor reto es proteger la democracia. Si protegemos la democracia, si evitamos esta regresión democrática que estamos viendo en algunos países y sanamos las heridas que se le han causado, entonces soy optimista. Además, aseguró que el neoliberalismo se ha convertido en un término utilizado popularmente entre políticos que no entienden la economía. El neoliberalismo, que eso todavía nadie ha explicado, es un término muy popular. Cada vez que algún político que no entiende algunas cosas quiere insultar a alguien, le dice neoliberal. Políticos, comentaristas y usuarios de redes sociales repitieron que calificar a alguien como neoliberal es sinónimo de un insulto, a pesar de que el presidente López Obrador no ha utilizado esta palabra de esa manera, sino como adjetivo para señalar el proceso privatizador que sufrieron las instituciones del Estado a partir de la política neoliberal impuesta por los neoliberales. Lo que no dijeron los comentaristas es que ellos han utilizado la palabra populista para referirse al presidente López Obrador y descalificarlo. Infodemia. Mi querido Miguel, ¿cómo ves que dicen que es un insulto decirles neoliberales? Yo creo que a lo mejor los Chicago Boys y todos quienes impulsaron esta política, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Chile a través de un golpe de Estado y en toda América Latina, pues a lo mejor se enojarían mucho si les dijeran que su trabajo realmente no existe. Es un trabajo que está documentado, que impactó la vida de millones de mexicanos, de millones de latinoamericanos, de millones de estadounidenses, de millones de personas en todo el mundo, y ahora dicen que es un insulto. ¿Cómo los ves? Pues es apelar, me parece, a la desmemoria. Cuando se establecen las políticas neoliberales en este país, en el caso de Ernesto Zedillo, por ejemplo, él las defendía casi como si se tratara de máximas para la sobrevivencia. Recordemos todo lo que pasó, ahora sí que como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador para los jóvenes, recordemos todo lo que pasó en el sexenio de Ernesto Zedillo. No solo fueron que se cayó la economía, que hubo devaluación, la necesidad de quitarle 3 ceros a la moneda, la gente que de un día para otro lo perdió todo, porque mientras con el FOBAPROA se rescataba a los grandes empresarios, por otro lado, las personas que tenían pequeñas deudas con el banco se convirtieron en deudas gigantescas, por eso se creó el Barzón. En ese sentido, Zedillo defendió estas políticas neoliberales porque él es un neoliberal y ahora se dice insultado o dice que se utiliza esa palabra para los que no entienden la economía. Lo cierto es que esta política económica empieza a finales del siglo XX, se extiende a través de toda Latinoamérica. Las instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional empiezan a dictar las políticas económicas y sociales de los países y hay que decirlo, Zedillo sucumbió ante esas directrices. Sí, y ahorita que mencionas el tema de las deudas y de cómo crecieron en el sexenio de Ernesto Zedillo, pues la gente en casa no me dejará mentir, seguramente lo recuerda. Yo recuerdo que en mi caso muy personal, la forma en la que mis papás pudieron tener una casa fue a través de un crédito que finalmente tuvieron que pagar pues, casi 3 veces por las políticas neoliberales de Ernesto Zedillo, que hoy dice que no existen, pero bueno. Así es, hoy mismo personas de 60 años, 65 años están cobrando mucho menos de la mitad de lo que como pensionados de lo que cobraban cuando eran trabajadores en activo. Y eso se lo debemos a Zedillo y a los legisladores del PRI y el PAN que en ese momento la avalaron, como los legisladores del PRI y el PAN que en su momento avalaron el FOBAPROA.
Así es, y que aparte lo celebraban. Yo recuerdo mucho la Roque Señal cuando se aprobó el aumento del IVA, y seguramente así se aprobaban muchas reformas. Lo vimos también cuando aprobaron la reforma energética de Enrique Peña Nieto, como las y los diputados del PRI y del PAN estaban muy felices. Ahí estaba Ricardo Anaya, también era presidente de la mesa directiva, y estaba muy feliz, incluso cerrando el micrófono a quienes estaban manifestando su voto en contra. Pero bueno, qué importante no olvidar. Y a propósito del tema de las pensiones, pues ya veremos este domingo qué es lo que plantea el presidente López Obrador cuando presente esta reforma en materia de pensiones. Pero mi querido Miguel, cuéntanos, traes más información. Así es, hoy durante la conferencia matutina presidencial en el quién es quién de las mentiras, Elizabeth Vilchis justamente desmintió algo que ha estado circulando a través de redes sociales, pero también a través de las plataformas de mensajería instantánea, estas aplicaciones como WhatsApp, Telegram, etcétera, en donde ponen una imagen de una falsa nueva constitución que dicen va a proponer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la que se propone reformar el artículo 139 de la Constitución actual para eliminar la propiedad privada. El WhatsApp que recibí yo decía, ten mucho cuidado, te vas a quedar sin casa. Pues no tengo casa porque con las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal no he podido juntar para comprar una casa. Pero bueno, más allá de la anécdota, pues resulta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene 136 artículos. ¿Cómo se va a reformar el artículo 139 de la Constitución? No existe. Entonces, ahí está el primer desmentido, pero luego se presentan dos desmentidos que son dos casos que a mí me parecen paradigmáticos para ilustrar cómo ciertos medios de comunicación han tomado la campaña para desacreditar al gobierno de México y el esfuerzo que hace para el abasto de medicamentos y sobre todo dar atención médica gratuita a las personas que no tienen seguridad social. Decir que muchas personas que no tienen seguridad social hoy en día, pues se lo deben a las políticas y a las reformas neoliberales de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. Pero bueno, parece que como si lo hubiéramos casi ensayado. El Reforma publicó que demora el IMSS atención a cáncer en Michoacán. Y en ese sentido, pues es falso. Elizabeth Vilchis nos contaba hoy que la persona que, según el Reforma, tardó en ser atendida, no fue así. El 3 de enero terminó 4 ciclos de quimioterapia. El 24 de enero fue valorada por Oncología de Michoacán, donde se determinó que la paciente era candidata a un tratamiento a base de radioterapia, y el 30 de enero se le dio el primer tratamiento de radioterapia. Quiere decir que solo 6 días después de que se valoró que era candidata a radioterapia, se le dio el tratamiento. Entonces es falso que se demore el IMSS en dar este tratamiento. Y otro desmentido también, igual para Michoacán, es que Irma publicó en Universal, vive en carne propia el desabasto de medicamentos. Pues resulta que el 8 de enero el IMSS le entregó el medicamento exemestano de 25 miligramos que había solicitado la. Vemos cómo a partir de que no son reales del todo, generan una idea general de desabasto de medicamentos. Estamos teniendo problemas para escucharte, mi querido Miguel, pero te agradezco mucho, como siempre, por toda esta información que sirve mucho para desmentir las mentiras de toda la semana. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos por acá el próximo miércoles. Una disculpa, hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa y ya volvemos. No, dice que no. ¡Ay, de eso! Estamos saludando. Pues yo tampoco te escucho. Sí, ya tampoco escuchámonos. Cosas que no pasan si viene al foro. Valió. Ay, quiero tomar agua, pero yo no quiero ir hasta allá arriba.
Pensé que estaba húmedo. No, ya se secan en la cara. ¡Hora! Mis pelitos. Ay, sí, cierto, sí tengo un chingo de pelos hoy. Cargué a mi gato antes de salir. Chica, eso de gato no puede. Ya estamos de regreso en Informe Capital y esto es Ciudad Adentro. Este miércoles el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que continuará dando resultados y que se concluirá con todas las obras que se iniciaron en esta gestión. Esto al presentar su informe de 200 días en el cargo. Veamos la información. La ciudad vive un buen momento social, económico, político. La gente en la ciudad está feliz, está contenta. Por eso puedo afirmar que la ciudad seguirá siendo progresista. Así fue como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, rindió su informe de actividades en estos 200 días de resultados. El mandatario hizo especial énfasis en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Destacó que durante el 2019 el promedio de homicidios era de 4 al día, sin embargo en enero del 2024 el promedio de estos delitos bajaron hasta 1.8. En cuanto a los delitos de alto impacto, se reportaron 127 diarios durante 2019. En contraste, durante el primer mes de este año disminuyeron hasta 53, lo que representa una baja del 58%. Con esto, el mandatario local sostuvo que la mejora en la percepción de seguridad se debe en mayor medida al trabajo de autoridades capitalinas, pues el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ha detenido al 92% y las alcaldías al 8%, y se lanzó contra los candidatos de la oposición. Algunos alcaldes y exalcaldes de la oposición afirman, ahora que salieron las estadísticas de que va bajando la percepción de inseguridad en la Ciudad de México, que esos buenos resultados se deben a su trabajo. Esto es muy relativo, por no decir que es falso. Si bien algunas alcaldías contratan policía auxiliar, es un alcance mucho menor que el que tienen si contrastamos con la labor del gobierno y de las autoridades centrales. En este sentido, también enfatizó las acciones emprendidas en contra del cártel inmobiliario, resaltando en la incautación de inmuebles con valor superior a los 80 millones de pesos, los cuales ahora serán utilizados para brindar servicios a los capitalinos. Hemos enviado una iniciativa de reformas al Código Penal al Congreso de la Ciudad de México para establecer el delito de corrupción inmobiliaria cometido por servidores públicos. En materia de movilidad, acentuó las acciones realizadas en cuanto al mantenimiento del metro, por ejemplo, la apertura total de la línea 12, las obras de renivelación de las vías en la línea 9 y B, además de que se ha terminado con el robo de cable en este transporte. En 2024 no subirán las tarifas del transporte público, de los sistemas de transporte público del gobierno de la Ciudad de México. Abrimos el tramo Pantitlán-Isabela Católica de la línea 1 del metro. Concluyó la obra civil del tren interurbano El Insurgente. Abrimos el debate sobre la peatonalización del Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo ya está peatonalizado. Esta es una realidad. Finalmente, el mandatario capitalino reiteró su respaldo hacia las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por los buenos resultados. Lo respaldo por 3 razones. Una, por institucionalidad.
es el presidente de la República. 2, porque ha dado resultados excepcionales prácticamente en todas las materias, empezando por el bienestar social, pero también en la economía y en muchas otras. Y 3, pues porque soy obradorista de corazón. Ese es. Con imágenes de Javier Cordero para Informe Capital, Ángel Molina. Y le cuento que la dirigencia de Morena en la Ciudad de México anunció que cada semana presentará la sección Las Mentiras de Taboada, un ejercicio con el que evidenciarán que el aspirante del PRI, del PAN y del PRD a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, dijeron, solo publica y declara falsedades en su intento por manipular la información y buscar el voto. Veamos de qué se trató. A través de sus redes sociales y en distintas ocasiones, Santiago Taboada Cortina, precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la Alianza Fuerza y Corazón por México, ha difundido mentiras relacionadas con la capital del país. Así lo dio a conocer el dirigente local de Morena, Sebastián Ramírez Mendoza. Informó que para enfrentar las mentiras que tienen la intención de manipular la voluntad popular y crear ambientes de odio en las elecciones de junio próximo, cada semana presentará la sección Las Mentiras de Taboada, un ejercicio de comunicación que tendrá por objetivo desmentir con datos reales la información que el también exalcalde en Benito Juárez difunda de manera malintencionada. Le decimos al mentiroso de Taboada que cada vez que tuitees, cada vez que publiques algo, nos vamos a meter a verificarlo. Y siempre que digas una mentira, aquí lo vamos a develar. En primer lugar, presentó un tuit que Taboada Cortina publicó a principios de enero de 2024, en el que asegura que en materia económica, la Ciudad de México está en picada. Sin embargo, datos recientes verificados y presentados por el INEGI revelan que en el tercer trimestre de 2023, la Ciudad de México creció 4.3%, crecimiento incluso mayor al registrado a nivel nacional. Indicó que desde 2019 a la fecha, se crearon en la Ciudad de México 900,000 nuevos empleos, salieron de la pobreza 525,000 personas y se captaron más de 10,000 millones de dólares en inversión extranjera. Nada más en la Ciudad de México está el 32% de toda la inversión extranjera directa del país. Eso es que hay un buen ambiente de inversión en la ciudad. La segunda mentira, difundida por Santiago Taboada, la publicó también en su cuenta de X el pasado 16 de enero. Textualmente dijo que la seguridad en la Ciudad de México vive una crisis profunda, pero los datos reales, dados a conocer por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, revelan que las carpetas de investigación disminuyeron en 30.5%. Del 1 al 15 de enero de 2023 se registraron 36 carpetas de investigación y en el mismo periodo, pero de 2024, únicamente se registraron 25. Solo recordarle al señor Taboada que de 2019 a la fecha los delitos de alto impacto en la ciudad disminuyeron 58%. La última y más grave mentira difundida por el precandidato opositor se dirigió a las dificultades de escasez de agua, un tema que señaló el dirigente morenista es una problemática a nivel mundial y derivada del fenómeno del cambio climático, pero que en la capital del país se ha enfrentado con acciones concretas y efectivas como la rehabilitación y mantenimiento de pozos profundos, la construcción de nuevas líneas de distribución de agua, la atención y reparación de fugas y la rehabilitación de plantas de bombeo. Finalmente destacó el acuerdo que la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó en conjunto con el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, orientado a tecnificar el riego y con ello hacer mejor uso del agua en las presas que abastecen el sistema Cutzamala, que dota del 25% del vital líquido a la Ciudad de México. Con imágenes de Alan Hernández, Eric Pinto, Informe Capital. Y mira, a propósito de Taboada, el aspirante a la jefatura de gobierno anunció los nuevos refuerzos que se incorporan a su campaña política. Se trata del actual coordinador de la bancada del PAN en el Congreso capitalino tras la salida de Cristian N., quien fue detenido por la Fiscalía por la trama de corrupción del cártel inmobiliario. Ahora, Federico Dorin será el coordinador de campaña. Y también del exsecretario general del PRD, Guadalupe Costa Naranjo.
Acosta Naranjo, perdón. En más temas políticos y electorales de nuestra ciudad, esta mañana la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, criticó duramente el actuar de la alianza del PRI, del PAN y del PRD. Aseguró que la castigaron por no respetar los acuerdos que estos partidos hacen en lo oscurito. Y sí, se lanzó literalmente a la yugular contra el virtual candidato de la oposición, Santiago Taboada. Lo llamó hombre sin palabra, pues dijo en la última conversación que tuvo con él, le planteó que se valoraría su reelección sin garantías o acuerdos en firme. Así lo contó Sandra Cuevas. Veamos. Escucha nada más que palabras tan absurdas. Nosotros te queremos en la alianza. Sin embargo, yo no puedo ofrecerte nada más, no te puedo ofrecer nada más que trabajes conmigo, que te subes a esa campaña y cuando ganemos, a ver qué te damos. Pues si no vine a pedir limosnas, Taboada. No soy limosnera, soy política. Hoy te digo, Taboada, escucha bien lo que te voy a decir porque un hombre que no tiene palabra, un hombre que no respeta acuerdos, no vale nada. Tú no vales nada. Y tú no vas a ser nunca jefe de gobierno. Se lleva un pesadito, pero bueno. En más información, Morena denunció ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México a Sandra Cuevas por el evento que realizó en la Arena México en el que presentó su nueva organización política. Esta queja fue presentada por el coordinador jurídico de Morena, Eurípides Flores, quien señaló uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad por parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Asimismo, argumentó que Cuevas se valió de su cargo como servidora pública para posicionarse y dar a conocer masivamente a su persona, así como a su organización política. Por lo anterior, el morenista solicitó medidas cautelares para que el evento mencionado sea retirado de las redes sociales. Representantes de la Unidad Nacional Indígena, también le cuento, que congrega a más de 50 comunidades, realizaron un llamado a la candidata a la presidencia de México por Morena, Claudia Sheinbaum, y a la precandidata a la jefatura de gobierno también por Morena, Clara Brugada, para sostener un encuentro en el cual puedan compartir la plataforma de propuestas y políticas enfocadas al fortalecimiento de los derechos para las comunidades indígenas de la capital y de todo el país. Esto como parte del proceso electoral 2024, que ya está prácticamente en puerta. Veamos. Este diálogo solicitamos sea con personas que tengan la legitimidad y la capacidad de diálogo y unidad que requiere para este proceso desde hace décadas. Las organizaciones, la lucha indígena en esta ciudad se ha ido moldeando en distintos momentos para nuestra lucha, es histórica. Nuestra lucha es por la libertad y por el respeto a nuestros derechos. En más información le cuento que las corridas de toros en nuestra ciudad quedaron suspendidas otra vez debido a la suspensión provisional que concedió la jueza Sandra de Jesús Zúñiga a la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros. El recurso obliga a la Plaza de Toros a cerrar fechas en tanto se defina si se concede la suspensión definitiva, lo cual ocurrirá el próximo 7 de febrero, es decir, en una semana. En un comunicado, la Plaza de Toros México reprochó la decisión de la juez al señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había reconocido su derecho a realizar la llamada fiesta taurina, por lo que interpondrán un recurso de queja que podría resolverse este mismo viernes. Sin embargo, sí cabe la pena señalar que ambos recursos, el que se aprobó este día y el que se revocó hace unas semanas, son recursos diferentes que atañen temas diferentes, por lo que este recurso no aplicaría para esta suspensión provisional. Mire, antes de la pausa le informo que con el reinicio de operaciones en toda la línea 12 del metro finaliza el servicio emergente que brindaba el trolebús línea 7. Este retoma su ruta normal de Ciudad Universitaria a Periférico Oriente, con servicio de lunes a sábado de 5 de la mañana a medianoche y los domingos de 5:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Con esta información vamos a una pausa y ya volvemos.
Gracias por seguir en Informe Capital. Y mire, estamos a casi nada de conmemorar el Día de la Candelaria y con ello desayunar, comer o cenar deliciosos tamales de salsa verde, de rajas, de mole, de dulce y hasta de chipilín. Aunque si usted quiere aventarse a probar nuevos sabores, le cuento que esto podrá hacerlo en la 13ª Feria del Tamal en Iztapalapa, que desde ayer y hasta el próximo domingo 4 de febrero ofrecerá en la Macroplaza de la Demarcación tamales preparados con ingredientes como jabalí, mariscos, arrachera, zarzamora con queso, entre otros poco convencionales. Participan 40 expositores de distintas alcaldías, así como tamaleros originarios de Oaxaca y Guerrero. La feria tiene un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y ya se lo decía, estamos a nada del Día de la Candelaria, lo que no solo significa que es el día tradicional de la tamaliza, sino que en la religión católica se celebra la purificación de la Virgen, se viste al niño Dios y se lleva a la iglesia para que éste sea bendecido. Eso sí, debe ir muy bien arreglado y para lograrlo, qué mejor que la tradicional romería que se encuentra en la calle Talavera, en el centro histórico. Acompáñame a ver de qué le cuento. Como cada año, en el corazón de la Ciudad de México se instala la Plaza del Niño Dios, en donde se ofrecen diferentes vestimentas para el Niño Jesús, desde el ropón más tradicional hasta el del huachicolero, taquero o volador de Papantla, en diferentes tamaños, desde el más pequeño hasta 40 centímetros. Y es que al recorrer los pasillos y locales, encontrará más de 50 modelos diferentes, con los que puede vestir a su niño Dios para este Día de la Candelaria, los más tradicionales o innovadores. Manejamos, tradicionales, que son ropones, 11 modelos, y de ahí pues ya manejamos otros modelitos más, que es cuando Jesús fue niño, por ejemplo, Divino Niño Jesús, Niño de las Palomas, Santo Niño de Atocha igual está permitido por la Iglesia Católica. También cuando fue adulto Jesús, que Sagrado Corazón, Cristo Rey, Misericordia. Ahora ya los padres ya no quieren santos. La gente ahora se encomienda en Dios, vistiendo a su niño Dios a lo que ellos se dedican. Por ejemplo, los barrenderos, los meseros. Bueno, lo nuevo tenemos el motociclista, el inmigrante, el transportista o trailero, tenemos el albañil, el ingeniero de obras, el minero, el chef, reportero, o sea, tenemos 40 y tantos modelos. Usted puede encontrar ropita desde los 2 hasta los 40 centímetros, pero si su niño es de talla mayor, hay locales donde venden productos especiales. Incluso, algunos prefieren llevar a los niños para que no haya error al comprar su vestimenta, como la señora Celiflora, que lleva más de 10 años asistiendo a esta romería. Nosotros lo traemos porque para que la ropita que nos venden no le quede grande ni tampoco le quede chiquito. Mire, esa es la ropita que le estamos comprando ahorita para que ya se vista este año. Sí. ¿Cada año acostumbra venir aquí? Sí. Y es una sola tienda que venimos porque no en todas las tiendas hay. No en todas las tiendas hay. Por el tamaño, porque dicen que es un niño especial. De todo es de 80. 80 y de su vestimenta es de 50. Vestir a la figura religiosa de un tamaño promedio de 20 centímetros en este lugar puede costar desde 150 pesos con todos los accesorios. Todo depende de la calidad y el tamaño del producto. Aquí también se surten las personas que se dedican a vestir al Niño Jesús en sus colonias, que vienen a buscar el mejor atuendo para sus clientes. Ahorita puro de bebé y vestidos para los que me faltan vestir. Depende del tamaño. Por ejemplo, los chiquititos hay unos hasta el número 6. Nosotros los vestimos a 100 pesos. Ya el grande, pues es que también si es de catálogo, pues es un poquito más caro. Y así es de los sencillitos, unos 350, 400 pesos. Así que ya lo sabe, aún está a tiempo de visitar esta romería y locales que se encuentran ubicados en la calle Talavera y donde encontrará cada producto con las 3 Bs, bueno, bonito y barato. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraís Morquecho. Y oiga, ya es miércoles de organizarse. Y le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestra querida Julia Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, Julia? Hola, Braulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verte, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana?
Pues esta semana vamos a hablar de un proyecto organizado, autogestivo, en una comunidad entre productores y consumidores. Muy bonito, es un proyecto que a mí me encanta. Y hoy traigo una doble intención, no solo de contarles de este proyecto, que creo que es un ejemplo organizativo en la Ciudad de México, en la zona rural de la Ciudad de México, sino también hacerles una invitación. Se llama Altepetl Tlaocentli, que significa Comunidad de la Tierra del Maíz. Es un proyecto que ya lleva 3 años funcionando en Topilejo, en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. La idea es armar una comunidad en torno a un modelo que se llama de agricultura de riesgos compartidos, es decir, sembrar cuesta dinero y cuesta trabajo también, y entonces la idea es armar una comunidad en torno a una milpa para participar del ciclo agrícola de la milpa, del círculo de producción y de cosecha todo el año, y compartir los riesgos tanto de inversión como también los beneficios de producción y de la cosecha del obtenido en esa milpa. Entonces, lo que está de fondo pues es no solo un interés recreativo, también tiene un interés educativo. O sea, la idea es aprender a sembrar, a lo mejor aprender sobre el ciclo agrícola de la milpa, que muchas veces, aunque está aquí a la vuelta de la esquina, la zona rural de la Ciudad de México, estamos muy desconectados de eso. Y también la propuesta es conservar la biodiversidad en torno a la milpa y consumir maíces nativos deliciosos, que, aunque es una paradoja, que en esta ciudad que se produce tanto maíz, a veces es difícil acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta de colaboración entre productores y consumidores. En concreto es en una parcela de un compañero que se llama Víctor, Víctor Rodríguez, que su parcela está, en Topilejo, Tlalpan, y la idea es sembrar en su milpa. Es un grupo de 20 personas, apenas se están conformando, aunque ya llevan 3 años trabajando, es el tercer ciclo de siembra que participan de este esquema. Apenas están empezando con este ciclo agrícola de la milpa. Están con este ciclo 2024, me refiero, ¿no? Están en las labores de preparación de la tierra, hay que removerla, hay que abonarla para que la tierra, no sé si sepan, pero el ciclo agrícola de la milpa de temporal, es decir, aquella milpa que no tiene riego, que depende del tiempo, por eso se llama temporal, que depende de la lluvia, etcétera, es de 1 año. Entonces las labores generalmente coinciden justo con el inicio del año, que es más o menos entre enero, febrero, a veces algunos empiezan desde diciembre. Se empieza a preparar la tierra, luego más o menos por marzo y abril se siembra la tierra, luego por mayo, junio, ocurre una cosa que se llama el segundo montón, que se prepara, o sea, que se fortalece la planta de maíz para que pueda crecer robusta y fuerte, y se fortalece con más abono, y ya más o menos por ahí hay que estar además haciendo las labores de deshierve, en fin, hay muchas labores del campo relacionadas con el ciclo agrícola de la milpa, para finalmente alrededor de septiembre más o menos, agosto, septiembre, que empieza la época de cosecha de elote. Y bueno, más o menos por esa temporada ya se estaría cosechando, si es que se quiere cosechar elote tierno, y si se quiere dejar para maíz, es decir, para sacar el grano, que luego se puede nixtamalizar y de donde puede luego salir la masa para hacer desde tamales que estábamos viendo ahora hasta tortillas, tlacoyos, gorditas, todo, sería hasta noviembre que se cosecha en grano. Pero este es más o menos así a muy grandes rasgos el ciclo, y la idea es que esta comunidad de 20 personas participen de todo el ciclo agrícola de la milpa, y son labores periódicas, ¿no? O sea, ya sea que se establece una vez a la semana verse los sábados o cada 15 días, también dependiendo las labores que se requieran según la época del ciclo. Entonces, bueno, hablar de esta historia de organización en la Ciudad de México, que me parece pues muy loable y digna de reconocerse. Ahí está el cartel que hicieron la Comunidad de la Tierra del Maíz para invitar a que otras personas, habitantes de la Ciudad de México, se sumen a esta comunidad. Es una comunidad diversa, niños, adultos. El único fin es tener en común el interés de participar y de aprender y de cultivar y de acercarse al campo y de hacer una actividad distinta, de revalorizar nuestra zona rural de la Ciudad de México, que de repente estamos muy alejados, y el 60% del territorio de la Ciudad de México es territorio rural. Entonces, bueno, por último cerrar diciendo que a la audiencia que nos está escuchando y que le interese participar de esto, les invitamos a que escriban un mensaje directo por WhatsApp. Esta es la forma de comunicarse con esta comunidad de maíz, que es 55 63
5563-711167. Repito, es 5563-711167. Quien esté interesado, mande un mensaje y seguro que lo agregan a esta comunidad en torno a esta actividad que está interesantísima y es muy bonita. Excelente, Julia, pues nos vemos por acá la próxima semana. Muy buena propuesta y que también sirve para recordar que la Ciudad de México, lo decías muy bien, el 60% del territorio es suelo rural, ¿no? Así es. Y que también está vivo y tiene dinámicas muy interesantes. Exactamente. Excelente, nos vemos por acá la próxima semana. Gracias, Braulio, nos vemos el próximo Es momento miércoles. de despedirnos, pero no se vaya porque en unos minutos comienza el segundo episodio de Yo Nací 5 de mayo. La Batalla de Puebla en el Peñón de los Baños, una producción original de Capital 21. Yo lo espero mañana en punto de las 9. No lo sabe, se va a poner bueno.